Sofi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, justamente estaba terminando un WhatsApp con una amiga porque está con unos líos porque alquiló un departamento y los inquilinos no se quieren ir, pero además que han hecho modificaciones y dicen que ellos están respaldados por la pandemia. Entonces no sé si esto es cierto, ella me pregunta y le digo, no sé, voy a hablar con Sofi porque de repente es un caso que podemos tocar, ¿no? Me parece importante, ¿no? Porque sin duda hay que ver cómo se puede arrendar un departamento sin correr riesgos, sin tener problemas y también si uno es usuario del mismo, ¿no? Si voy a alquilar, qué condiciones me da el propietario, qué me pide, qué no me pide, eso es importante. A mí yo le pregunté, ¿y tienes el contrato por escrito? Me dijo, no, es a un familiar. No, pues. Entonces, pero también ahí hay responsabilidad claro, de ella entonces, misma. no sé, me parece interesante averiguar cómo hacer un contrato y qué es lo que le corresponde a cada una de las partes, ¿no? Sí, eso es importante y ahora que en tiempos de pandemia sabemos que han sido muchos los problemas, especialmente para pagar la renta. Hay algunos propietarios que han sido flexibles con sus inquilinos, viendo las circunstancias, otros no tanto y también porque seguramente tienen responsabilidades a partir del dinero que reciben, pero es un tema bien interesante, me gusta. Bueno, hay que averiguar entonces quién es el especialista indicado que nos pueda aclarar el punto y no solamente solucionar el caso de esta amiga, sino de todos los que nos están viendo en caso por caso, ¿te parece? Así es, y de todos los que alquilan también. ¿Tú ya tienes tu tema o estás todavía...? Todavía estoy viendo, pero Vamos a ver. ya pronto. Ayúdame primero con este y ahí yo te ayudo con el otro tema. Perfecto. Sofi, incluso estoy viendo aquí en las redes y en la web que hay un montón de contratos y modelos para poder alquilar, ya sea un local o un departamento o una casa, pero la tendencia es que nadie hace un contrato físico, sino solamente verbal. Reina la informalidad, ¿no? Y luego para hacer algún tipo de reclamo o incluso validar que tú estás pagando, se hace todo más complejo. Mira, justamente estaba viendo qué profesional puede ayudarte para tener más información y haya más claridad sobre este tema. Y Carla Montes es una abogada que está muy interesada en poder colaborar con el programa e incluso ya está en camino para poder hacer la entrevista. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque hay muchas preguntas y sobre todo para aquellos que en estos momentos se encuentran en una situación de informalidad puedan pasar a la formalidad, porque también he estado viendo que en el contrato tú puedes poner qué es lo que estás entregando, el tipo de piso, el tipo de puertas, si es que tienes una terma, sí. Es decir, todas las características para que luego te puedan entregar este inmueble en las mismas condiciones, ¿no? Sí, es muy importante que haya todo ese detalle, pero la abogada seguramente te va a dar más luces al respecto. Bueno, voy a preguntarle cuáles son las obligaciones de ambas partes y te cuento un momento. Muy bien, entonces yo sigo acá buscando mi tema. Vamos a hablar ahora sobre el contrato de arrendamiento y nos acompaña la abogada Carla Montes. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Fátima. Hemos estado analizando toda la información que hay en las redes y como que no es muy común hacer un contrato físico de arrendamiento, de alquiler. ¿Qué establece? ¿Qué es un contrato de este tipo? Un contrato de arrendamiento es aquel en el que el propietario cede el uso de un inmueble, en este caso determinado, a favor de una persona que se compromete a pagar una renta, ¿no? En este caso, al propietario se le denomina arrendador y a quien arrienda el inmueble o quien va a hacer uso del inmueble se le denomina arrendatario. Estas son las partes que intervienen en este contrato de arrendamiento y lo que sí es que se suele fijar un plazo, ¿ok? Un plazo que tiene que ser determinado y a la vez también se especifica la renta mensual que tiene que pagar el arrendatario.
En estos contratos también se ponen, por ejemplo, el estado en el cual yo entrego un inmueble. Sí, es fundamental que conste en el contrato de arrendamiento cómo se está entregando el inmueble dado en arrendamiento, ¿no? En este caso tienes que consignar cuál es el estado del bien, me refiero a, no sé, piso, paredes, si es que se entrega el inmueble amoblado, ¿no? Es muy importante dejar en el contrato establecido cuál es el estado de los artefactos, ¿no? Porque todo lo que te entregan, tal como te entregan el inmueble con lo que contiene él, en la misma forma se tiene que devolver en el plazo que concluya el contrato de arrendamiento. En el tema del mantenimiento, por ejemplo, alquilas un departamento y hay unas puertas de madera, por decirlo, ¿a quién le corresponde? En este caso, si es que hay que hacer alguna reparación, si esta reparación es urgente, que digamos involucra el estado de conservación del bien, va a tener que ser por carga del arrendatario, pero siempre va a tener la posibilidad de poder pedir la devolución o el reembolso al arrendador. Pero hay que tener en cuenta que esta reparación tiene que ser necesaria y urgente, porque cualquier otra reparación tendría que ser a cargo del arrendador, ¿no? Siempre aquí y en los contratos de arrendamiento siempre tiene que ser muy importante también la comunicación entre las partes, ¿no? ¿Y quién regula un contrato de este tipo? El contrato de arrendamiento y todas las cláusulas de este contrato o todas las obligaciones de parte de cada una de las partes están reguladas en el Código Civil peruano a partir del artículo 1666 en adelante. Ahora, cuando uno hace un contrato, ¿solamente basta que lo firme el arrendador con el arrendatario o debe haber como una tercera persona que haga la garantía en caso no pueda pagar la mensualidad, o no, solamente es entre dos? En estos casos siempre es, digamos, a conveniencia de las partes, acuerdo de las partes. Puede ser que intervenga en este caso un fiador, que es como se le conoce, y lo que sí se suele ver es que interviene fiador cuando la renta es alta, cuando estamos hablando ya de, digamos, alquiler de locales comerciales, ¿no? Ahí sí es usual que intervenga un fiador, pero quien, digamos, interviene pero para dar fe de las firmas que se consignan, es el notario público, ¿no? Es muy importante también que el contrato de arrendamiento tenga firmas legalizadas ante el notario público, quien va a certificar la autenticidad o que las partes que firman efectivamente son quienes comparecen ante él. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador y el arrendatario? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la abogada Carla Montes para que nos resuelva esta consulta. Quien paga los arbitrios es el arrendatario, ¿no? Y por ahí eventualmente siempre puede haber... Lo que pasa es que esto sí es mucho de acuerdo entre las partes. Eso es importante decirlo, sí, ¿no? Entonces, por ahí el arrendatario se puede comprometer incluso a pagar hasta el impuesto predial, ¿no? El observatorio solar más antiguo de América se llama Chanquillo y se encuentra en el Perú. Este complejo arqueológico está ubicado en Ancash y data de hace 2400 años atrás. Recientemente fue agregado a la lista de Patrimonios Mundiales de la UNESCO por su valor astronómico, arquitectónico, científico y paisajístico. Este recinto está conformado por 13 torres, un templo circular y una plaza elaborados con piedra y barro. Durante su apogeo, estaba dedicado a la observación del sol y la medición del tiempo. Estamos conversando con la abogada Carla Montes sobre los contratos de arrendamiento y yo justamente había planteado antes de la pausa un tema y era cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Sí, en este caso vamos primero con el arrendador, que es el propietario quien administra el bien. La obligación principal del arrendador es mantener al arrendatario en uso del bien, ¿no? Y también mantener el estado de conservación del bien.
¿no? Porque yo, si alquilo un inmueble para vivir y por ahí pues hay algo que está impidiendo, dificultando que pueda hacer el uso correcto del inmueble, pues no voy a, digamos, estar haciendo uso plenamente de mi derecho. Y sí es una obligación del arrendador mantenerme en uso del inmueble conforme yo, o digamos, conforme uno se sienta ejerciendo libremente su derecho, ¿no? Y en cuanto al arrendatario, tenemos que las obligaciones principales es pagar de manera puntual la renta convenida en la fecha acordada. También darle el uso que se especifique en el contrato del inmueble, porque si yo me comprometo o yo estipulo en el contrato que voy a destinar el inmueble a uso de vivienda, no puedo poner un local comercial, ¿no? Entonces tiene que ser el uso para el cual sea dispuesto en el contrato. Además de eso, y es muy importante, comprometerse a devolver el inmueble en la fecha pactada. Esas son las principales obligaciones de ambas partes. Ahora, por ejemplo, en el tema de los arbitrios, ¿a quién le corresponde pagarlos? Porque claro, se supone que es el dueño, pero quien hace uso del servicio de la municipalidad, como puede ser el recojo de basura o puede ser serenazgo, es el que está alquilando. ¿Quién debe pagar los arbitrios? Sí, bueno, en este caso, quien paga los arbitrios es el arrendatario, ¿no? Y por ahí eventualmente siempre puede haber... Lo que pasa es que esto sí es mucho de acuerdo entre las partes. Eso es importante decirlo, sí, ¿no? Entonces, por ahí el arrendatario se puede comprometer incluso a pagar hasta el impuesto predial, ¿no? O podría ser que el arrendador diga, yo voy a pagar... ¿Qué usa los servicios? Claro, yo me comprometo a pagar el impuesto predial y arbitrios, ¿no? Ahora, una conversación por WhatsApp, ¿tiene validez? De repente yo no hago un contrato, pero está pasando mucho, que lo hemos visto en los correos que nos han enviado, que hacen un contrato con un familiar de manera verbal y por WhatsApp, ya, yo te lo alquilo a 500 soles y tú pagas. ¿Tiene validez en el caso que, por ejemplo, el inquilino no quiera salir del inmueble o diga que le pertenece? En estos casos, digamos que esto es un contrato verbal, como tú bien lo has dicho, ¿no? Pero sí es muy importante y es fundamental que siempre hay un documento por escrito en el que se especifiquen cuáles son cada una de las obligaciones, cuáles son y sobre todo las condiciones para este arrendamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo entrego, no sé, un cuarto alquilado en las mismas condiciones que me lo dieron, le tomó fotografías y la persona que me lo alquiló no me quiere devolver la garantía? Porque me dice que no, que necesita igual hacer refacciones. Lo que pasa es que ya la persona que alquiló se gastó esa garantía, ¿no? Entonces, ¿qué salida legal hay ahí? Bueno, ahí sí es lo que a veces suele pasar también, y acá lo que se recomienda es tratar de negociar nuevamente. Podría ser que, no sé, por ahí conversen y que se quede un mes más, ¿no?, en uso del inmueble, porque si no sería ya iniciar ya un proceso, claro, que es ¿no?, legal, que es lo que no se quiere. Ahora, finalmente, mucha gente está diciendo, bueno, estamos en pandemia, entonces yo no pago el alquiler porque la ley me protege. ¿Eso pasó? ¿Finalmente se dio alguna reglamentación para que no paguen los inquilinos el alquiler o eso no salió? ¿Cuál es la situación real para lo que nos están viendo? Hubo proyectos, para tratar justamente de dar esa salvaguarda a los arrendatarios, pero eso quedó únicamente en proyectos. Lo que sí es que se han emitido algunas ordenanzas y decretos municipales en los que sí se les ha dado como un alivio tributario, ¿no?, a ambas partes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carla, por resolver nuestras dudas, y Carla nos está dando una recomendación. Así sea un familiar o un amigo muy querido, hay que tener un documento de por medio, un papel firmado para evitar problemas posteriores. Muchísimas gracias. Carla Montes, abogada, que nos resolvió todas las dudas sobre los contratos de arrendamiento.
Bueno, ahora sí tengo toda la información respecto a los alquileres y los contratos de arrendamiento, Sofi. Mira, no solamente protege a una parte, sino a ambas partes. ¿Qué sucede si tú alquilas, por ejemplo, un departamento y ese departamento tiene alguna puerta rota? Eso incluso se debe poner en el contrato. ¿Qué pasa si te vas? Si no hay un contrato escrito y luego el dueño dice que tú has cometido este acto de romper la puerta. Claro, no me quiere devolver seguro el dinero de la garantía, por Claro. ejemplo. Se puede quedar con ese dinero, que El no debería, contrato ¿no? nos sirve justamente para poner específicamente cómo estamos recibiendo el local, la casa o el departamento y también para luego entregarlo de la misma manera. Ahora, si yo quiero hacer modificaciones, debo consultarle al dueño del lugar que tengo ahora yo arrendado. Pero además también es muy importante porque durante la pandemia se propuso que la gente pudiera dejar de pagar los alquileres, pero finalmente la norma no fue aprobada. Claro, y sobre todo porque entiendo que las personas que alquilan también pueden querer ese dinero o cuentan con ese dinero para hacer sus pagos, ¿no? Entendiendo que los acuerdos también se pueden dar, Sí, claro. porque ha habido mucha gente solidaria también que ha condonado la deuda de las personas que les alquilan. Así que la idea siempre es conversar, tener una buena comunicación y sobre todo hacerlo de manera transparente y formalizar para que no haya inconvenientes Y posteriores. sobre todo que así sea tu hermano, tu primo, tu gran amigo, hay que hacer un contrato escrito para evitar problemas posteriores. Papelito manda. Así es, así es. Bueno, yo estaba viendo un tema que es igual controversial, creo yo, porque se refiere al trabajo infantil. Es decir, sabemos que incluso hay un día contra el trabajo infantil, el 12 de junio, pero también hay algunas organizaciones, redes que defienden el trabajo infantil. A nivel internacional, la Organización Internacional de Trabajo lo plantea siempre o de manera general como una vulneración de derechos de niños, de niñas y adolescentes. En nuestro país existe, entiendo, normativa al respecto, pero sería interesante hablar con un especialista o una especialista para que pueda darnos algunos alcances al respecto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y además entender cuál es la definición, porque, a ver, un niño que ayuda a su mamá en la bodega de la casa, que está cerca de la casa de uno, está dentro de este rubro de trabajo infantil. O sea, ¿cuál es el límite y en qué momentos hay que salir a defender el derecho de los niños? Justamente estaba viendo a una especialista, ya me contacté con ella, me está esperando, es Cecilia Tello, directora de la promoción y protección de los derechos fundamentales laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, listo. Entonces yo voy acá respondiendo más correos y vamos viendo qué te dice. Perfecto, nos vemos entonces. Chao, nos vemos. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida a Caso por Caso. Es un gusto para mí poder conversar contigo y sobre todo en un tema tan importante como es el trabajo infantil, ¿no? Se sabe, según la Organización Internacional del Trabajo, que más de 160 millones de niños y niñas en el mundo están precisamente desarrollando este tipo de actividades, pero veamos en qué condiciones. Bienvenida a Caso por Caso. Sofía, también para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes y poder desde el Ministerio de Trabajo, desde los equipos técnicos, poder informar a la ciudadanía con relación al trabajo infantil. Un tema necesario para que conozca la población y pueda sumarse en estos esfuerzos que estamos realizando a fin de poder proteger y cuidar a quien es lo más importante de una sociedad, que son nuestros niños, niñas y adolescentes.
Justamente es importante saber a qué nos estamos refiriendo con trabajo infantil, ¿no? Según quizás la normativa internacional, pero también la nacional. Sí, cuando hablamos de trabajo infantil tenemos que considerar primero que estamos frente a una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias se afecta el derecho a la educación, el derecho a la salud, al desarrollo adecuado, tanto físico como moral y psicológico, y además de eso, porque también en este contexto se puede establecer relaciones de trabajo donde se excede las horas de trabajo para los niños, niñas y adolescentes, o donde estas actividades pueden ser peligrosas. Por ejemplo, pensamos en lavaderos de oro o pensamos en niños que estén trabajando largas horas en temperaturas muy altas o muy bajas, en agricultura o en ganadería, que finalmente va a afectar su desarrollo adecuado, ¿no? Estamos hablando del trabajo que desarrollan todos los menores de 18 años. ¿En qué rango exactamente estamos incidiendo? De acuerdo a la normativa nacional, para nuestro país, en función al Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, nosotros tenemos una prohibición expresa. Los menores de 14 años no pueden realizar ninguna actividad, salvo excepciones como el de los niños artistas, que pueden realizar actividades desde que nacen en función al talento, y que esto sin duda, y esa es la lógica de esta, o el espíritu normativo de esta disposición, es que esto seguramente lo va a acompañar en el largo o en todo su trayecto de vida, ¿no? Y también existe una excepción con relación a los trabajos ligeros que lo pueden realizar los adolescentes entre 12 y 13 años. Pero a partir de los 14 años pueden realizar actividades los adolescentes hasta los 17 años, pero estos deben tener una regulación expresa. ¿Qué significa esto? Que tienen que solicitar una autorización de trabajo adolescente ante las direcciones o gerencias regionales de la región donde viven. Por ejemplo, si un adolescente vive en Trujillo, entonces concurrirá a la Dirección Regional de Trabajo, solicitará esta autorización, la cual va a ser evaluada con la normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente en este caso? La normativa es el listado de trabajos peligrosos, el cual va a identificar en estos puntos si la actividad que va a realizar este niño se encuentra inmersa en una actividad peligrosa o puede afectar su sano desarrollo. Además, va a verificar también que esté inscrito en el colegio y cuál es su horario de clases. ¿Para qué? Para que el horario que tenga de trabajo no sea en contraposición con su horario de clases. ¿Cuántos niños y niñas trabajan en el Perú? Nosotros aquí es importante que hagamos una diferenciación, porque existe el trabajo que es la actividad económica que realizan los niños, los adolescentes en este caso, y existe también las situaciones de trabajo infantil. Entonces, la actividad económica donde trabajan los adolescentes que cumplen o se enmarcan dentro de la regularidad es distinto al trabajo infantil. El trabajo infantil, al promediar, existe 1.100.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que se encuentran en esta situación y que es una afectación a sus derechos, como lo decíamos al inicio. Y en este caso, lo que debemos también conocer con relación a esta cifra es que para el año 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos, esta cifra se ha incrementado y ha cambiado la tendencia que teníamos como país, que venía reduciendo sostenidamente el trabajo infantil. Veníamos de que en el año 2019 teníamos 10.4% de tasa de trabajo infantil, y para este año el incremento es de 1.6% de incremento, lo que representa el 12% de trabajo infantil en nuestro país. Muy bien, Cecilia, es muy interesante lo que estamos conversando y sobre todo vamos a ver quizás otras posiciones en torno al trabajo infantil. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Caso por Caso. Nosotros respetamos las distintas posiciones que existen porque detrás existe un deseo de poder respetar y valorar el trabajo en el contexto de los niños que necesitan trabajar.
Y para eso existen los esfuerzos del Estado peruano para poder realizar o garantizar esta protección. Estamos con Cecilia Tello Guerrero, ella es directora de promoción y protección de los derechos fundamentales laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hemos abordado el trabajo infantil, las consecuencias negativas que pueden existir a partir de su práctica. Sin embargo, también hay otras posiciones, ¿no?, que hablan de la no eliminación del trabajo infantil y de apostar por un trabajo digno. ¿Qué es lo que se puede comentar al respecto? ¿Cuál sería la posición a tomar en esta situación? Claro, en principio nosotros respetamos las distintas posiciones que existen porque detrás existe un deseo de poder respetar y valorar el trabajo en el contexto de los niños que necesitan trabajar. Y para eso existen los esfuerzos del Estado peruano para poder realizar o garantizar esta protección. Sin embargo, aquí existe algo que es necesario remarcar. La normativa peruana establece una edad mínima para el acceso al empleo en nuestro país. Y los niños y adolescentes que se encuentren por debajo de esta edad mínima se encuentran prohibidos de realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque desde el enfoque de protección de derechos, desde la mirada de priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, entonces sabemos que es importante en esta etapa de su vida garantizar su adecuado acceso a la escuela, a la educación, al disfrute del tiempo libre, del juego, para que tengan un desarrollo adecuado y puedan acceder a las oportunidades. No lo miremos desde un enfoque de que esta normativa genera una serie de dificultades para acceder al empleo, sino es garantista. También es cierto que muchos niños, adolescentes sobre todo, requieren trabajar para aportar a la economía familiar y solventarse incluso los estudios, ¿no? Esto es lo que nos da la diversidad de nuestro país. Exacto, como se señalaba anteriormente, existe una necesidad porque sabemos que el país demanda de situaciones que presentan esta dificultad para que los niños deban, o los adolescentes en este caso, no puedan orientarse o dedicarse exclusivamente a estudiar. Y es por eso que siendo un país de renta media baja o encontrándonos en situación de desarrollo y frente a esto, la Organización Internacional del Trabajo en el convenios internacionales, en el convenio 138, permite a los países que nos encontramos en esta situación que el umbral de acceso al empleo sea de 14 años, porque los países en desarrollo coinciden con la edad, con la mayoría de edad o con los 16 años de edad. En ese sentido, nosotros tenemos ya una flexibilización frente a lo que los países en desarrollo tienen desde un enfoque de protección a los menores y a los niños, niñas y adolescentes en este caso. Muchas gracias, Cecilia. Muy importante lo que has señalado y sobre todo garantizar el interés superior del niño. Eso es algo que no deberíamos nunca perder de vista. Gracias por estar con nosotros aquí en Caso por Caso. Sofía, muchísimas gracias. Como Estado, como Ejecutivo, desde el Ministerio de Trabajo, nosotros estamos impulsando una serie de acciones para poder fortalecer la lucha contra el trabajo infantil. Estamos trabajando una campaña de comunicación con la Organización Internacional del Trabajo para hacer frente a la tolerancia en el trabajo infantil y así educar a la población en estos temas. Además, hemos fortalecido la norma vinculada a la autorización de trabajo adolescente y adicionalmente tenemos otros instrumentos como el sello libre de trabajo infantil, donde está representado en mayor número en el sector agrícola el trabajo infantil, y para que de la mano con las organizaciones privadas podamos hacer frente al trabajo infantil y poder sumar en los esfuerzos de ser un país libre de trabajo infantil
en correspondencia a nuestros compromisos internacionales. Muchas gracias. Gracias. Ya por acá. Con novedades, supongo. Con muchas novedades, la verdad, en el Ministerio de Trabajo, Cecilia me ha dado muchos alcances sobre el trabajo infantil. Primero decir que sí, se considera una vulneración de derechos de niñas, de niños y adolescentes. Es importante entender, por ejemplo, que a partir de los 14 años para adelante hay algunas concesiones, algunas posibilidades de trabajo, siempre garantizando de que no haya obviamente ningún tipo de explotación, pero que de todas maneras en el marco normativo se tiene mucho cuidado en garantizar el interés superior del niño, ¿no? Es un tema difícil, complejo, como lo hablábamos antes, ¿no? A partir de las necesidades y de las realidades que también analizó Cecilia, podemos ver que las situaciones son distintas también. Claro, hay que analizar con criterio cada caso. Justamente las leyes y las normativas están de manera general, pero ya quien las hace valer tiene que tener pues un criterio absoluto, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, con tantas complicaciones, con tantas diferencias y con tantas situaciones tan disímiles a veces, ¿no? Lo cierto es que los niños deben tener garantizado su derecho a la educación, el tener el derecho al disfrute, a la recreación. Entonces, si tienen carga laboral, esto podría verse perjudicado. Entonces, en ese punto sí hay que estar muy atentos, más allá de que hay reconocimiento incluso de redes de niños y adolescentes que trabajan porque se les brinde la posibilidad de un trabajo digno, no necesariamente de la eliminación del mismo, claro, pero sino un trabajo decente, un trabajo digno, que es algo que también comentaba Cecilia. Sobre todo cuidándolos, ¿no? Finalmente son la base de todo lo que somos como sociedad. Bueno, y yo estaba acá leyendo varios correos electrónicos y me llamó mucho la atención uno, que parece muy simple, pero me preguntaban cómo saber si realmente el alcohol que alguien compra en estos tiempos de pandemia... El alcohol de las manos. Bueno, pero también es un buen tema. Porque ese también puede servir. Porque, ¿cómo saber si realmente cumple con todos los requisitos y es un alcohol verdadero y no falsificado? Y entonces estaba investigando por aquí y resulta que Indecopi tiene todo esto muy bien estructurado. Voy a conversar con Ronald León, él es director de fiscalización de Indecopi, para que me cuente un poco más. Y estaba viendo aquí que también tienen una especie de alerta donde tú también puedes ingresar, creo, y puedes poner la marca que has comprado y te va a dar todo un ranking de este alcohol si está bien o no. Perfecto, que nos dé los tips, así. Sí. ¿Cómo podemos identificar todo esto? Así que ya me voy para la entrevista, voy a esperarlo, voy a ir preparando algunas cosas que necesito y luego te cuento qué es lo que está pasando con el tema del alcohol. Estamos ya enlazados con Ronald León, él es director de fiscalización de Indecopi. Ronald, bienvenido. Cuéntanos un poco lo que se ha vivido con este insumo tan importante dentro de la pandemia desde la visión de Indecopi. ¿Cómo estás, Fátima? Buenos días. Y efectivamente, tal cual lo has mencionado, el alcohol hoy en día se ha convertido en un producto esencial para nuestras vidas. Desde que inició el estado de emergencia, creo que ha sido uno de los productos que mayor incremento ha tenido en su adquisición por parte de las personas y lo utilizamos, como bien ha señalado, para desinfectar nuestras manos o nuestro cuerpo. Es en ese sentido que desde el Indecopi lo que hicimos fue activar un programa que se llama Indecopi Cuida tu Salud.
en este programa no solo hemos monitoreado este producto en concreto, que es el alcohol, también hemos visto otros temas vinculados con nuestra salud, como fiscalizar a las boticas, a los proveedores de oxígeno, entre otros temas, pero específicamente en el tema del alcohol, lo que decidimos fue ver qué es lo que estaba pasando. Y para eso fue importante saber cuáles eran los alcoholes que hoy en día la ciudadanía adquiere a nivel nacional. Claro, y porque, para eso, sí, Ronald, porque además también había tanta información y lo que sucedía es que uno iba a una farmacia, no encontrabas alcohol y no importaba a dónde llegases y lo que te dieran, tú lo comprabas para proteger tu salud. ¿Cómo así, en qué momento de esta pandemia ustedes hacen este punto de quiebre y dicen, bueno, tenemos que empezar a intervenir por el bienestar de la salud de los peruanos? efectivamente, Fátima, ¿no? Como bien ha señalado, hoy en día podemos encontrar diferentes alcoholes en el mercado que los venden tanto en boticas, farmacias o incluso cuando uno va por la calle puede adquirir un alcohol. Desde que inició la emergencia, este producto pues se ha incrementado considerablemente y por eso era importante saber qué alcoholes son los que consumen las personas, ¿no? No es lo mismo comprar un alcohol en gel que un alcohol de repente en líquido, no es lo mismo comprar un alcohol, y ya les voy a comentar, ¿no?, que es cosmético o un alcohol medicinal que un alcohol industrial. Y justamente a raíz de esto fue que empezamos a indagar qué había detrás de cada uno de estos alcoholes y empezamos a recopilar información valiosa, ¿no? Por ejemplo, la autoridad sanitaria ya venía dando recomendaciones que las personas no deberíamos utilizar el alcohol de 96 grados directamente en la piel porque esto en realidad no nos desinfectaba. Entonces, ya a partir de este tipo de datos que empezamos a recopilar, nos llegó a hacer una fiscalización en los diferentes establecimientos, mercados, supermercados, boticas y farmacias para identificar cuáles eran esos alcoholes que se vienen comercializando y saber si es que la información que se estaba dando era correcta e incluso si es que el contenido de estos alcoholes se correspondía con lo que te decían en la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, si es antibacterial, si realmente era un alcohol antibacterial o si era otro tipo de alcohol, o incluso alcoholes que podrían ser incluso falsificados. Entonces, la primera recomendación es que un alcohol de 96% no sirve para lo que necesitamos cubrir el tema de la salud en este tema de pandemia. Yo te pido, Ronald, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para que nos sigas comentando sobre los tipos de alcohol y cómo debemos de protegernos. Ahorita volvemos. Este alcohol de 96 grados es un alcohol que ya las autoridades sanitarias han señalado que no se recomienda que se utilice directamente en la piel porque en realidad su finalidad es industrial, no es para utilizarlo como ingrediente para la elaboración de otros productos y pues no tiene esas características necesarias para poder desinfectar nuestras manos. ¿Sabías que según cifras de salud, el 70% de adultos mayores ha sido víctima de maltrato por parte de sus hijos y otros familiares durante la pandemia? Al estar más tiempo en casa por el aislamiento, sufren de ansiedad y depresión que muchas veces no es observado por la familia. Por esta razón, desde Salud se destaca la importancia de impulsar iniciativas y talleres virtuales que sirvan de apoyo emocional y les permitan mantener una buena calidad de vida. Seguimos conversando con Ronald León, director de fiscalización de Indecopi, sobre los alcoholes tan necesarios en estos tiempos de pandemia. Ronald, entonces habíamos quedado en el bloque anterior que el alcohol de 96 no es recomendable para que las personas lo utilicemos en temas de desinfección. Así es, Fátima. Justamente este alcohol de 96 grados es un alcohol que ya las autoridades sanitarias han señalado que no se recomienda que se utilice directamente en la piel porque en realidad su finalidad es industrial, no es para utilizarlo como ingrediente para la elaboración de otros productos, pues no tiene esas características necesarias para poder desinfectar nuestras manos. Y es por eso que al momento de hacer esta fiscalización nosotros hemos identificado cuáles son esos alcoholes, siguiendo incluso en los lineamientos de la autoridad sanitaria, que sí desinfectan nuestras manos y que pueden ser utilizados por las personas. Y estos son en concreto dos alcoholes.
los alcoholes denominados cosméticos, que los vamos a poder identificar porque tienen un grado de concentración entre 60 y 69 grados, y los alcoholes denominados galénicos o medicinales, que son alcoholes que tienen un grado de concentración entre 70 y 80 grados. Cualquiera de estos alcoholes que tengan un grado de concentración entre 60 y 80 son los recomendados porque tienen esa función antibacterial o desinfectante. Incluso en esos temas de fiscalización ustedes han encontrado alcoholes que nos ponen en riesgo y que es la alerta para que las personas no compren estas marcas. Justamente como producto de esta fiscalización, lo que nosotros hemos advertido es que hay algunos alcoholes que no estarían cumpliendo con las obligaciones que tienen, ¿no?, para proteger los derechos de las y los consumidores. Y específicamente aquí me gustaría hablar de dos alcoholes en concreto que hemos encontrado, ya hemos advertido hallazgos de que podrían estar poniendo en riesgo la salud de cada una de las personas. Estos dos alcoholes son en concreto de las marcas Talento y Derquim. En el caso del alcohol Talento, lo que advertimos es que si bien en su etiqueta se publicitaban como si fuera un alcohol galénico medicinal, lo que vimos es que en realidad tenía un porcentaje de alcohol de 27.6 grados. ¿Esto qué significa? Que bajo ningún punto puede desinfectar las manos de las personas. Y el otro alcohol es uno de la marca Derquim. Este alcohol, a diferencia del anterior, en realidad tenía 90, es decir, superaba este límite y por lo tanto no tenía esa función antibacterial. Y algo muy importante con este alcohol es que detectamos que tenía, luego del análisis de laboratorio, alcohol metílico. Este alcohol, seguramente como muchas personas en su casa deben conocer, es un alcohol tóxico, es un ingrediente, perdón, tóxico, ¿no? Y por lo tanto, de hecho, puede dañar nuestras manos o nuestro cuerpo dependiendo del uso que le podamos dar a este alcohol. Entonces, desde el Indecopi hemos lanzado esta alerta con estos dos productos y lo que hacemos es poner en conocimiento de la ciudadanía para que puedan evitar su comercialización. Bueno, y también algo importante, hablando de alertas, es que han lanzado un interesante programa que es Alerta Indecopi Alcoholes. ¿Cómo podemos hacer para conocer si el alcohol que estamos comprando es conveniente para nuestra salud? Así es, Fátima, esa es una interesante pregunta porque muchas veces la ciudadanía nos pregunta y nos dice, ya Indecopi fiscalizaste y ahora yo cómo sé qué está fiscalizando, qué productos son, cómo puedo yo elegir mejor. Y aquí justamente el Indecopi tiene la función, tiene la misión de dar información a la ciudadanía para que cada uno de sus casas pueda tomar una adecuada decisión de consumo. Y justamente esta guía Alerta Indecopi lo que contiene es el detalle de todos los alcoholes que hemos fiscalizado a modo comparativo. Vamos a poder verificar los alcoholes que hemos visto, cuáles son los que tienen su registro sanitario, cuáles son los que tienen, ¿no?, sus autorizaciones, su notificación sanitaria obligatoria, si es que cumplen con las disposiciones de etiquetado del producto, entre otras obligaciones que debe tener cada uno. Entonces esta guía resulta muy importante porque le va a permitir a cada una de las personas conocer cuáles son esos alcoholes que tienen su autorización, que tienen su fecha de vencimiento, que tienen toda la información a la que están obligadas a dar a cada una de las personas que adquieren este tipo de productos. Bueno, Ronald, muchas gracias y de verdad, mira, un tema que es tan cotidiano, pero que no nos estábamos dando cuenta la importancia de tener esta información que nos estás dando a través de Indecopi. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad sobre tantos temas que hay que tratar, pero te agradecemos y estuvo con nosotros Ronald León, él es director de fiscalización del Indecopi. Nosotros ya volvemos. Vamos ahora con el paso a paso para denunciar algún producto adulterado. Paso 1. Ingresa a www.gov.p/Indecopi. Ubica la opción Presentar quejas o reclamo y dale clic en Iniciar trámite. Te redirigirá a la plataforma Reclama Virtual. Paso 2. Lee las instrucciones e infórmate sobre los alcances del servicio. Después de ello, selecciona la opción Otros para iniciar tu reclamo. Paso 3. Aquí te presentará un formulario. Indica si expusiste tu problema ante el reclamado, cómo realizaste la compra o la contratación del servicio, el motivo del reclamo y si tienes documentos que lo acrediten. No olvides precisar si deseas una devolución, cambio de producto
aplicación de garantías u otra medida. Paso 4. En esta parte debes indicar si el reclamo es a una persona natural o jurídica. Proporciona los datos del reclamado y dale clic a Siguiente. Paso 5. Ingresa la información del denunciante, digita el número de DNI y los datos se cargarán automáticamente. Una vez completada la información, verifícala y si todo está conforme, dale Enviar. Y listo, ahora solo queda esperar la respuesta de tu denuncia. Esos son los 5 pasos cuando tengas que denunciar algún producto que esté adulterado. Llegamos al final del programa y creo que es importante recordar algunos puntos de lo que hemos visto en esos 3 casos. Como por ejemplo, en los temas vinculados a alquilar un local, un departamento o una casa, debemos de tener un contrato de arrendamiento. Este contrato nos va a dar los deberes y derechos tanto del arrendador como del arrendatario, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado sobre la confianza. A veces estamos alquilando el espacio a un familiar, a un amigo y creemos que es suficiente con un contrato verbal. El contrato escrito protege a ambas partes y es importante que ambos exijamos este documento que nos va a servir siempre en cualquier transacción que hagamos respecto a un alquiler. Y recordemos que la Organización Internacional del Trabajo considera al trabajo infantil como toda actividad que desarrolla un niño, niña o adolescente y que atenta contra su dignidad, impide su desarrollo pleno. En nuestro país hay una legislación que salvaguarda a los niños, a las niñas y adolescentes e impide el trabajo de menores de 14 años. Es importante tenerlo en cuenta, porque el trabajo infantil, si bien es cierto, a veces es necesario y muchos sectores pueden defenderlo, puede también entorpecer el desarrollo de los niños, el proceso educativo, por ejemplo, el derecho al juego, que también debe ser garantizado para ellos y para ellas. Y respecto a los cuidados que estamos teniendo durante esta pandemia que inició por la quincena de marzo del 2020, todos usamos frecuentemente alcohol para desinfectar nuestras manos. Sin embargo, no leemos las etiquetas, a veces no nos damos cuenta si tiene un registro sanitario y si existe una fecha de vencimiento. Pero además, Indecopi es la entidad que nos protege y ustedes pueden ingresar a la página web y, por ejemplo, ingresar ahí los datos del alcohol que han comprado y saber si cuenta con todos los requisitos para cuidar finalmente nuestra salud. De esta manera cerramos el programa, no sin antes recordar a nuestros televidentes que pueden escribirnos a casoporcaso@irtp.gov.pe. Bueno, y siempre estamos aquí atentas para resolver cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Nos vemos. Chao.